¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy no te puedes perder este proyecto tan monísimo. En principio lo hice pensando en un proyecto muy fácil para que cualquier persona lo pudiera hacer, pero al final ha superado todas mis expectativas y también va a superar las tuyas. Así que comenzamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4,5 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Bueno, para comenzar con nuestro granny, como siempre dejaremos un palmo y vamos a hacer un anillo mágico. Yo hago así. Meto mi aguja y hago así una cadeneta y voy a trabajar punto bajo, cadeneta, y dentro de estas dos hebritas del punto bajo haré otro punto bajo y yo esto le llamo falso punto alto, ¿vale? Voy a tirar un poco y cierro un poco mi anillo. Voy a trabajar 2 puntos altos más, 1 y 2, ¿vale? Y si os dais cuenta, a mí me gusta más cómo queda y cómo se camufla este falso punto alto que las cadenetas. Que si hiciéramos 3, si os gusta más, podéis hacer 3 cadenetas. A continuación, 2 cadenetas para separar de mi siguiente bloque de 3 puntos altos. 2, ¿veis? Cierro un poco más para que me sea más fácil. 3 puntos altos, ya tengo 2 bloques, separo de 2 cadenetas de mi tercer bloque de 3 puntos altos y así tengo que tener finalmente 4 bloques de 3 puntos altos en esta fila, ¿vale? Esta fila no tiene pérdida si habéis hecho grannies, ¿vale? Tengo ya mi cuarto bloque, 2 cadenetas y cierro más mi anillo, ¿veis cómo se cierra? Lo que queráis, y vengo con punto deslizado aquí a mi falso punto alto o 3 cadenetas según. Vale, ya tengo cerrada mi primera vuelta, ¿vale? Voy a girar, ¿vale? Y vamos a ir alternando vuelta derecho, vuelta revés. Voy a entrar en el hueco de las cadenetas y repito el falso punto alto, 1, y voy a hacer otro punto, 2 puntos altos, 2 cadenetas y 2 puntos altos. Mi siguiente tramo lo que voy a hacer es trabajar un punto en cada uno de los puntos. 1, 2 y 3 y 2 puntos en el hueco antes de mis cadenetas, ¿vale? ¿Veis? Y ahora hago 2 cadenetas que haré siempre en mis esquinas. ¿Y cuántos puntos tengo ahora? He pasado de tener 3 en la primera vuelta a, en este caso, tengo 3 más 4, 7 puntos, ¿no? Y mi siguiente tramo lo voy a hacer de bloques de 3 puntos altos, que va a ser el tramo que vais a ver. Este va a ser el lado que queda con punto granny, ¿vale? Llevo 3 puntos más la cadeneta 4, ya este lado, que vuelvo a hacer 3, mi segundo bloque de punto granny, tengo 7 puntos igual que aquí y ya hago mis 2 cadenetas para la esquina y repito el lado anterior, que es hacer 2 puntos, un punto
en cada punto de la vuelta anterior y 2 puntos aquí en el hueco antes de volver a repetir mis 2 cadenetas. De nuevo 2 puntos. ¿Veis? Y si al principio os despistáis un poco podéis contar y tenéis que comprobar que tenéis aquí, por ejemplo, 7 puntos entre las cadenetas y en el resto de lados igual. ¿Veis? 2, que me queda aquí 3 puntos, uno en cada punto de la vuelta anterior. Y los 2 últimos de este lado ya los tenía hechos, los trabajé al principio de vuelta. Cierro con un punto deslizado, me deslizo hasta el centro, hasta el hueco aquí de mis cadenetas y de nuevo giro y como estoy en este lado, pues hago como en la primera vuelta. Voy a ver qué se ha salido. ¿Veis? Ya he terminado mi vuelta número 2 y de nuevo voy a girar y hacer un falso punto alto. Cadeneta y de nuevo mi punto bajo. ¿Y qué pasa? En la anterior, ¿veis? En la vuelta número 2, como quedaba pegado a este lado, trabajaba todos los puntos que van en ese hueco. Pero aquí, en esta vuelta, como estoy más pegada a este, para que no quede raro, solo trabajo 2 y ya cerraré con las cadenetas de mi esquina, ¿de acuerdo? Y ahora que me toca, veo que es un lado de puntos altos, pues voy trabajando punto sobre punto. Un punto alto en cada punto hasta llegar a mi esquina. Y de nuevo en mi esquina añado 2 puntos altos antes de mis 2 cadenetas. El siguiente lado que me queda de puntos altos también, pues repito lo mismo. 2 puntos que añado en cada hueco más un punto alto en cada punto alto de la vuelta anterior. ¿Veis? Ya he llegado al lado de mis bloques de grannies. Veis que teníamos uno de 3 puntos, una cadeneta y uno de 3 puntos. ¿Veis? Aquí he trabajado 2, no, serán 3 puntos siempre, tanto en las esquinas y en los huecos, separados por una cadeneta. Aquí en el centro hago otro bloque, 2 y 3, cadeneta, y aquí en la esquina hago otro bloque de 3 puntos altos antes de hacer ya mis 2 cadenetas. Fijaos, vamos a contar. Yo ahora que tengo aquí en esta tercera vuelta tengo 3 bloques de 3, 9, 10 y 11 contando las 2 cadenetas. ¿Y cuántos puntos tengo aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 11 puntos altos entre cadenetas y cadenetas. ¿Vale? ¿Veis que vamos trabajando el mismo número de puntos, pero justo en la parte que va a ir en mi escote trabajamos punto granny? ¿Vale? He hecho ya mis 2 cadenetas y ya paso a trabajar ahí solamente 2 puntos y a continuar haciendo un punto en cada punto.
Y ahora vamos a ver para cerrar esta vuelta número 3. ¿Veis? Que no se olvide ese punto. Fijaos, ahora sí tengo que hacer 2 puntos aquí. 1 y 2. Y 2 cadenetas para cerrar aquí con un punto deslizado. ¿Veis? Ya hemos empezado a repetir lo mismo. ¿Veis? La primera vuelta se empieza y se acaba como la vuelta número 3 y la 2 pues será igual que la 4 que vamos a hacer a continuación. ¿Veis? He cerrado, giro, de nuevo hago mi falso punto alto o mis 3 cadenetas y ¿veis? Como queda este lado, pues hago el bloque completo. Los 2 puntos y las 2 cadenetas y de nuevo 2 puntos y esa esquina está terminada. Cuidado con olvidar este punto de aquí como queda raro, ¿vale? Si es necesario colocamos ahí un marcador de puntos y si os hace falta podéis ir contando las primeras vueltas para no despistar. Y ya vamos a ir trabajando así, todas las vueltas se van a trabajar así. Fijaos, aquí tengo este granny un poquito más avanzado, ¿vale? Que tengo ya 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas, ¿vale? Y vais viendo ya cómo esta parte queda más cubierta y la parte del escote, ¿veis? Son todo bloques de grannies. Entonces, ¿veis? Tenemos 1, pasa a 2, 3, 4, 5, se va añadiendo siempre un granny más. Recordemos con la cadeneta entre medias y siempre nos queda el mismo número de puntos en el lado de puntos altos que en el de grannies. Fijaos, 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15 más 16, 17, 18 y 19 contando las cadenetas. Y si contamos los puntos que tengo aquí, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 19 puntos altos, ¿vale? Nos está quedando perfecto. Así que se trata de trabajar de esta manera todas las vueltas que queramos. Fijaos, he trabajado 16 vueltas como hemos visto según la muestra y esto mide unos 48 centímetros por 48. ¿Qué tal, mona? Fijaos, hoy os hago el refresco de esta blusa que hace poquitas semanas que publiqué el tutorial, pero digo, es que me encanta el resultado. O sea, además me parece que favorece mucho al bronceado con estos tonos, la manguita, me encanta cómo ha quedado, de sueltecita, de fresca, os la recomiendo. Así que Blusa Paradise por si os interesa. Bueno, monas, y mientras me derrito de calor, aquí os enseño que ya he terminado 2 grannies exactamente igual que este, ¿vale? Para mi talla he tejido 16 vueltas, tal y como hemos visto en la muestra, y mide unos 48 centímetros de ancho, aunque todavía no lo he bloqueado, ¿vale? Así que lo que voy a hacer a continuación, ¿vale? Esto vais a ir tejiendo vueltas hasta que os guste más o menos el ancho, ¿vale? Y en este momento, ahora que tengo los 2 grannies, lo que vamos a hacer es comenzar a coser nuestros costados desde abajo hasta hacia arriba, ¿vale? Hasta un punto considerable, como mitad o así, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí y nos la vamos a probar. Y así vamos a ir viendo si nos gusta el ancho de sisa, si queremos abrir más o menos. Y también después vamos a ver cómo vamos a hacer con la parte de aquí arriba, pero para eso no lo vamos a probar porque es lo mejor, porque así nos la vamos a hacer a nuestra medida. Incluso con esa prueba de ancho a lo mejor vemos que queremos alguna vuelta más, tanto de largo como de ancho, ¿vale? Cualquier cosa, y con esto lo vamos a ver, ¿vale? Así que nos vemos ahora cuando haya cosido mis costados.
Fijaos, esta es la costura que estoy haciendo en esta ocasión, ¿vale? Si quieres verla, te voy a explicar a continuación en este otro costado cómo la he hecho. También daos cuenta que estoy dejando libre esa hebra y cuando me la pruebe decidiré ya si continúo un poco más y cierro más mi sisa o la abro. Y ya después daré varias vueltas y la ocultaré por dentro, ¿vale? Y la verdad es que queda bastante bien. Fijaos, he cogido hilo que mide el doble de mi lado, más o menos. Hay que ser siempre generosos, ¿vale? Voy a venir aquí de las 2 cadenetas a la de abajo, ¿vale? Y paso y voy a dejar una hebra pues como de un palmo, ¿vale? Vengo aquí a la misma, a la segunda y doy una vuelta. ¿Veis? Vuelvo aquí de nuevo a mi espiguita del otro lado. Doy otra, ¿vale? Y vuelvo a entrar, ¿vale? Y ya hago un nudo, un par de nuditos, ¿vale? Y esta después se oculta también por la parte interna, ¿vale? En esta ocasión esta costura, como veis, la estamos trabajando por el que consideramos nuestro lado derecho, ¿vale? Y voy a ir cogiendo de la siguiente manera. Fijaos, viendo mi espiguita cojo los 2 lados de abajo, ¿vale? Voy a pasar como por el centro. Por un lado vengo a esta de aquí y hago lo mismo, ¿vale? Cojo de los 2 de abajo. Vuelvo al otro lado, ¿vale? Y voy a ir pasando así de 2 en 2. ¿Veis? Por aquí ya he pasado, pero coger un tramo por el que ya pasa el hilo y el siguiente, como sería en este caso, ¿veis? Pasa por ahí y el siguiente. Bueno, monas, ¿qué tal? ¿Qué os parece? Finalmente no he hecho ningún tipo de disminución para el cuello ni nada. Lo he cosido tal cual los 2 granes, ¿vale? Fijaos, creo que queda muy gracioso, ¿vale? Esta parte tampoco se enseña demasiado. Yo llevo ropa interior color carne y no se ve nada. Se intuye, pero ya está. Y la espalda la hemos trabajado igual, ¿vale? Solo el triángulo superior en punto granny y lo demás todo en punto alto. Si os gusta más, pues podéis hacer la espalda o bien todo en punto granny, que parece que cunde más, o incluso todo cerrado, todo en punto alto, ¿vale? En vuestro diseño. Importante, cómo unir los grannies, os lo he explicado más en detalle, es siempre en los costados vamos a hacer la costura de abajo hacia arriba para poder tener la libertad de abrir o cerrar más mi sisa, y en los hombros vamos a coser desde fuera hacia adentro por el mismo motivo, porque así podremos abrir más o menos nuestro cuello. ¿Qué os parece? A mí me está gustando, pero me falta, como os digo, siempre algo en las mangas. Y en esta ocasión, con este pico, a mí me pide mucho esas blusas o bodys que estamos viendo en verano con esos volantes. Me encantan. Así que he pensado hacer algo así. No sé qué os parece. Seguir un poco la forma de este pico y a meter ahí un volante. Y así aprovechamos, aparte de darle un toque muy estiloso, para tapar los hombros. Así que quédate y continuamos. Bueno, monas, nuestro pico va a seguir más o menos esta línea, ¿vale? Este pico por delante y por detrás, ¿vale? Y para ello vamos a empezar en uno de nuestros hombros, ¿vale? Vamos a venir aquí al extremo, ¿vale? Y vamos a meter ahí nuestra aguja. Dejamos el palmo como siempre y hacemos el nudo corredizo. Vamos a empezar trabajando ahí 3 cadenetas
y 2 puntos altos más. ¿Vale? Si tejéis muy apretado, pues podéis hacer puntos altos dobles, cadeneta y fijaos, ahora se trata que vamos a ir haciendo los bloques aquí, fijaos, en este, ¿vale? Es como si hiciéramos así, dobláramos, ¿veis? Y ahí mismo metemos los 3 puntos altos, ¿vale? Al principio puede que os cueste, ¿vale? Pero fijaos, podéis abrir así, 3 puntos y la cadeneta, ¿vale? Venimos al siguiente, fijaos, tiene que ser siempre en este que pega a los puntos altos, ¿vale? De nuevo, fijaos, cojo hebra y veis, entro así, ¿vale? Y una vez que tengo el primero, podéis abrir así si os cuesta menos, ¿vale? Ya le cogeréis el truco y ya os digo, 3 puntos altos o altos dobles también, ¿vale? Y vamos a ir así, siguiendo esa línea. 2 y 3, ¿veis? Y va quedando así. ¿Vale? Cadeneta, ¿veis? Cojo hebra y el siguiente es aquí y ahí vuelvo a repetir mis 3 puntos, ¿vale? Voy a continuar trabajando así hasta llegar a mi pico. Bueno, y fijaos, una vez que llegamos al pico, ¿veis? Que estoy aquí donde tengo en la fila número 2, ¿vale? Lo que hago es empiezo a girar, cojo hebra, ¿vale? Y como he trabajado aquí entre los puntos altos y el motivo, voy a venir al otro lado y voy a trabajar ahí, ¿vale? Entre los puntos altos y el motivo. Y fijaos, y ya continuamos como hemos hecho hasta aquí todo el tiempo, con los 3 puntos altos y la cadeneta de separación hasta que lleguemos a nuestro hombro. Fijaos, he hecho todo este pico, ya llegamos aquí al hombro de nuevo. Y cadeneta y voy a trabajar aquí 3 puntos altos, cadeneta, ¿veis? Me paso al otro hueco a este lado, otros 3 puntos altos, 1, 2 y 3, cadeneta. Si os fijáis, comenzamos en el otro hombro en este motivo, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es continuar como hemos hecho hasta ahora. Vendríamos aquí a este sitio y ya continuaríamos con nuestro pico, ¿vale? Con toda esta diagonal hasta llegar a nuestro pico y hacer lo mismo que hemos hecho en el otro. Y ya nos veremos para cerrar en el hombro. Y fijaos, ya estoy terminando mi primera vuelta. Trabajo aquí el último bloque de 3 puntos altos, cadeneta, vengo aquí a mi tercera cadeneta y cierro con un punto deslizado y voy a girar. Y voy a levantar en esta fila ya 4 cadenetas y voy a dar 2 vueltas y voy a trabajar puntos altos dobles, ¿vale? Cada una como le guste trabajarlos y cadeneta y voy a trabajar así toda mi vuelta. Para resumir las vueltas que he hecho en mi volante, que son 2, 4, 6, 7 vueltas, fijaos, miden unos 16 centímetros,
¿vale? La primera la trabajamos 3 puntos altos, una cadeneta, las dos siguientes 3 puntos altos dobles, una cadeneta, las 3 siguientes vueltas he trabajado ya 4 puntos altos dobles, una cadeneta, y para terminar mi última vuelta lo que he hecho ha sido rellenar. He hecho un punto alto doble en cada uno de estos 4 y 4 en el hueco. Y tenemos este volante que no os podéis creer lo mono que queda. Esta blusa se viene conmigo en mi maleta de vacaciones. Así que monas, aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estás suscrita, por favor suscríbete y dale a like. Muchas gracias, monas.